Hace más de 175 años, nuestros hermanos mexicanos vivieron uno de los momentos más complejos y más duros de su historia. Un conflicto que derivó en la pérdida de más de la mitad de su territorio. En este vídeo explicaremos brevemente lo que pasó. A principios del siglo XIX se dieron una serie de sucesos de suma importancia. La invasión de Napoleón de la España peninsular en 1808 generó un vacío de poder que los virreinatos hispanoamericanos aprovecharon para cuestionar su lealtad a la corona. En muchas regiones de América surgieron juntas de gobierno que inicialmente decían actuar en nombre de Fernando VII, pero evolucionaron en movimientos independentistas. Una casta criolla americana al servicio de los intereses de Inglaterra provocó el fraccionamiento de España y la América española, dando lugar a un conjunto de estados fraccionados e inestables, entre los que España no iba a ser una excepción. Cuando México se independizó en 1821, se consolidó como un país extenso que abarcaba territorios como Texas, Arizona, Nuevo México y California. Sin embargo, esta inmensidad territorial trajo consigo grandes retos. Tras la independencia, México heredó varios acuerdos establecidos entre España y los Estados Unidos. Uno de ellos permitió la inmigración de colonos estadounidenses a tierras mexicanas. Durante el periodo colonial, muchos pioneros del norte ya se habían establecido principalmente en Texas y la Alta California, formando comunidades fuertes, especialmente en Texas. Aunque el gobierno mexicano permitió su presencia, esto no significaba que estuviera satisfecho con la situación. A estos inmigrantes se les exigió cumplir con las leyes mexicanas. Sin embargo, la tensión creció debido a la abolición de la esclavitud en México en 1829, lo que golpeó duramente a los tejanos estadounidenses, quienes dependían de la mano de obra esclava para sus actividades económicas. Y aunque inicialmente se les permitió una excepción, esta no duraría mucho debido a la inestabilidad política de México. El primer gran conflicto surgió en Texas. Durante la década de 1820 y principios de 1830, México atravesaba un periodo de conspiraciones y caos político. Fue en este contexto que Antonio López de Santana, tras un golpe de Estado, consolidó su poder en el país. Aprovechando esta inestabilidad, los inmigrantes estadounidenses en Texas comenzaron a exigir su independencia. En 1836, después de una serie de enfrentamientos, proclamaron la República de Texas. Aunque México nunca reconoció esta independencia, Estados Unidos anexó Texas en 1845, lo que exacerbó las tensiones. Estados Unidos había alcanzado con ello un objetivo que perseguía desde 1825, cuando envió sendas ofertas a México para su compra que fueron rechazadas de manera tajante. A los españoles nos suena bastante esa política estadounidense de intentar comprar territorios antes de conseguirlos por la fuerza, pues lo harían décadas más tarde con Cuba. Aunque Estados Unidos no intervino directamente en el conflicto de Texas con México, sí que apoyó a los tejanos y dejó voluntarios estadounidenses que se integraran en sus filas. Las relaciones entre México y Estados Unidos se estaban degradando a un ritmo alarmante, y la anexión no fue sino el paso previo a una guerra que no tardaría en llegar. Impulsado por su deseo expansionista y bajo la influencia de la doctrina del destino manifiesto, Estados Unidos no se conformó con la anexión de Texas. Poco después, el gobierno estadounidense puso su mirada en la adquisición de Nuevo México y Alta California. Sin embargo, las autoridades mexicanas rechazaron nuevamente vender su territorio, lo que llevó a una escalada de tensiones que hizo inevitable el conflicto armado. Los estados del sur de Estados Unidos fueron los más fervientes defensores de una guerra abierta, y a finales de diciembre de 1845, el presidente James Polk, quien compartía ese ímpetu bélico, tomó la iniciativa al enviar un contingente liderado por el general Taylor a una región disputada entre los ríos Nueces y Grande. El general Taylor llegó al área en marzo de 1846, y a finales de abril se produjeron los primeros enfrentamientos con las tropas mexicanas. Tras estos incidentes, el presidente Polk solicitó al Congreso la declaración formal de guerra, que fue aprobada el 13 de marzo de 1846. Así dio inicio la guerra entre México y Estados Unidos. La estrategia militar de Estados Unidos se centró en atacar en varios frentes, aprovechando que México no estaba preparado para un conflicto de esa magnitud y que sus debilitadas fuerzas armadas no podían resistir todos los avances simultáneamente. En medio del caos, las autoridades mexicanas recurrieron al general Santana, quien se encontraba exiliado en Cuba desde la independencia de Texas, y así liderar las tropas mexicanas.
el ejército estadounidense desarrolló 3 operaciones principales: la conquista de Alta California, de junio de 1846 a enero de 1847, la ocupación de Nuevo México, de agosto de 1846 a febrero de 1847, y el avance desde Texas hasta Ciudad de México, mayo de 1846 a febrero de 1847. Estas operaciones fueron respaldadas por 2 campañas navales, una destinada a tomar los puertos de Alta California y otra que aseguraría el control del puerto de Veracruz, ciudad que siglos antes fundaría Hernán Cortés. Esta última operación permitiría el avance sobre la capital mexicana, que culminó con su captura y la derrota definitiva de México. El ejército estadounidense contó con unos 30.000 soldados en el campo de batalla, aunque en total se reclutaron alrededor de 72.000 voluntarios. Entre sus oficiales figuraban nombres destacados como Robert E. Lee, Ulysses Grant, William T. Sherman y George Meade, quienes más tarde desempeñarían papeles cruciales en la Guerra Civil estadounidense. La guerra comenzó oficialmente el 8 de mayo de 1846, cuando las tropas del general Taylor se enfrentaron a las del general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto. Aunque las bajas fueron leves en ambos bandos, los mexicanos se retiraron debido a la superioridad artillera estadounidense. Al día siguiente volvieron a enfrentarse en la batalla de Resaca de la Palma, donde los estadounidenses nuevamente se impusieron, sufriendo 45 bajas frente a las 160 de los mexicanos. Esta victoria permitió a Taylor expulsar a las fuerzas mexicanas del territorio disputado y capturar Matamoros, donde aguardó refuerzos para continuar las operaciones en territorio mexicano. A pesar del esfuerzo y valentía de las tropas mexicanas, el ejército estadounidense era más grande, mejor equipado y con recursos superiores. En junio de 1846, por si fuera poco, sufrió un nuevo problema para México. En la Alta California estalló una rebelión liderada por Joseph Fremont, quien adoptó la bandera del oso y la estrella roja para el nuevo estado independiente. Las fuerzas mexicanas, mal preparadas para defender el territorio, lograron retrasar algunas derrotas, pero finalmente cedieron ante la ofensiva estadounidense. El comodoro Sloat tomó San Francisco el 8 de julio y San Juan Bautista el 17 del mismo mes, declarando abiertamente que California se integraría en los Estados Unidos. El comodoro Sloat fue reemplazado por Stockton, quien lideró la ocupación de San Diego, San Pedro y Los Ángeles en julio y agosto de 1846. Paralelamente, en Nuevo México, el coronel Esteban Kearny, al mando de 1.700 soldados, conquistó Las Vegas, San Miguel y Santa Fe en una semana, sin encontrar resistencia. Sin embargo, tanto en Alta California como en Nuevo México, civiles y soldados mexicanos intentaron resistir mediante tácticas de guerrilla. En Alta California, esta resistencia duró hasta enero de 1847, mientras que en Nuevo México cesó en febrero de ese mismo año. Mientras tanto, el general Taylor lideró nuevas ofensivas en el norte de México. En septiembre de 1846 se enfrentó a las tropas mexicanas comandadas por Pedro de Ampudia en Monterrey, logrando tomar la ciudad tras combates intensos y negociando un armisticio que permitió la retirada mexicana. Posteriormente, en febrero de 1847, Taylor se enfrentó a Santa Anna en Buenavista, donde, a pesar de la desventaja numérica, logró rechazar al ejército mexicano y asegurar una victoria estratégica, aunque con significativas bajas. En marzo de 1847, la Armada estadounidense capturó el puerto de Veracruz, lo que permitió el desembarco de nuevas tropas lideradas por el general Winfield Scott. Este ejército se dirigió hacia Ciudad de México enfrentando resistencia, incluida la batalla de Cerro Gordo, donde los mexicanos, a pesar de ser más numerosos, no lograron detener el avance estadounidense. En agosto, en Churubusco, Scott volvió a derrotar a Santa Anna, capturando a varios soldados mexicanos y desertores extranjeros del batallón de San Patricio. El conflicto culminó en septiembre de 1847 con las batallas de Molino del Rey y Chapultepec, donde los mexicanos libraron sus últimas batallas. La batalla de Chapultepec significó la derrota final de las fuerzas mexicanas y la entrada triunfal de Scott en Ciudad de México, el 14 de septiembre. Con la caída de la capital, las operaciones militares llegaron a su fin, marcando la derrota definitiva de México. Al terminar el conflicto, las tropas estadounidenses permanecieron en México hasta que las nuevas autoridades mexicanas lograron negociar un acuerdo de paz. El general Antonio López de Santa Anna volvió a abandonar el país y se exilió en Guatemala. La ocupación por parte de Estados Unidos se extendió hasta 1848 y las condiciones impuestas en el acuerdo de paz resultaron extremadamente desfavorables para México.
Esto quedó plasmado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 25 de marzo de ese año. Este tratado no solo generó una profunda división en la política interna de México, dando lugar a un nuevo periodo de inestabilidad, sino que también obligó al país a ceder de forma definitiva a Alta California, Nuevo México y a reconocer oficialmente a Texas como parte del territorio estadounidense. Este acuerdo estableció la cesión de más del 55% del territorio mexicano, incluyendo las regiones que hoy comprenden California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones, una cifra que muchos consideran simbólica. La pérdida territorial tuvo un impacto devastador en México, tanto económica como moralmente. Mientras tanto, Estados Unidos logró consolidar su expansión hacia el Pacífico y reforzar su posición como potencia emergente. Estados Unidos, gracias a la incorporación de estos nuevos territorios, se convertiría en uno de los países más ricos en oro y uno de los mayores productores de petróleo. A la pregunta de por qué Estados Unidos no invadió todo México y se anexionó todo el país, era más que nada porque no querían tener un Estado multirracial. Simplemente pretendían anexionarse territorios poco poblados. Por lo tanto, y a modo de opinión, si los mexicanos piensan en los daños del pasado, más que a España deberían mirar hacia arriba en el mapa.